Patrimonio Ramayense. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Patrimonio Ramayense. Ya voy a presentar a este amigo entrañable que tenemos hoy como invitado en Patrimonio Ramayense. Antes, agradecer a quienes nos apoyan para llevar adelante este canal en YouTube, gracias a la Municipalidad de Ramallo a través de la gestión del intendente Mauro Poletti, gracias a Guardería Náutica Ramallo, gracias al grupo Ventamat. El agradecimiento también es para Arracán Camiones. Muchísimas gracias, por supuesto, también a Campos y Ganado, Sociedad Anónima, casa consignataria desde 1936. Y, por supuesto, el agradecimiento desde siempre para Click Informática. Gracias por estar presente a estas empresas y apoyar empresas e instituciones que apoyan el canal Patrimonio Ramayense. Como siempre, una entrevista, un invitado con gente que tiene una historia de vida para contar. Y vaya quien tengo a mi lado, querido Hugo Fabián Miniaco, Tatín. Es así, ¿no? ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes a vos y, bueno, a tus televidentes. Es una alegría enorme que hayas aceptado charlar para Patrimonio, querido Fabián, y hablar de alguna manera de tu trayectoria, porque es tan amplio lo que has hecho en la infancia, en la adolescencia y ya en la juventud, y ser bueno en dos deportes que realmente no tenían mucho que ver, el automovilismo y el fútbol. Y sí, me fue bien hasta ahí, ¿viste? Me faltó un poco en el automovilismo dinero y en el fútbol creo que un poco, por lo que veo hoy, con las cartas puestas en la mesa, me faltó sacrificio mío. Constancia, a lo mejor. Exacto. Sí, sacrificio, constancia, sí, está bien. Todo en general. Si no llegué, el culpable fui yo, ¿no? Acá no hay... No te castigues tanto. No me castigo. Mi mamá, que tiene 85 años y le gusta el fútbol, hoy hincha de Boca como siempre, pero sí. Toda la vida me lo dijo. No, porque nos hablamos de igual a igual, ¿viste? Sí, claro. Nunca le eches la culpa a nadie porque el vago eras vos. Vago, que no me gustaba entrenar. Escuchame, Tatín, el tema es el siguiente. ¿Cuál de las dos pasiones nace primero? ¿A qué te dedicas primero? Porque, bueno, naciste dentro de un taller también. Ese es el tema. Bueno, por ahí llegué al automovilismo por eso. Yo mamaba automovilismo. El taller de los Miniacos. Desde que nací, moviendo los autos a los 6, 7 años, moviendo los autos ahí adentro del taller, para un lado, para el otro. Aprendiendo de mecánica, bien, bastante. No como para ser mecánico, pero conozco bastante. Claro, ya con el hecho de convivir con tu padre y tu abuelo, que eran mecánicos. Exacto, muchísimas charlas. Y bueno, en el momento que se almorzábamos todos juntos con mi abuelo y mi papá, toda la vida. Me imagino esa mesa. Y se hablaba de automovilismo. Bueno, hasta que empecé a jugar al fútbol. Entonces, claro, eras un chico de 8 o 9 años, claro, y comenzaste en las inferiores a jugar Babi fútbol. Porque en ese momento mandaba mi papá y bueno, no, hasta el momento auto de carrera no iba a haber. No iba a haber Por lo que salía, nunca me hicieron subir a un karting. Me gustaba, iba a las carreras acá de los Andes cuando corría Jorge Bati, el Pájaro Zabaleta, Carlito Chapari. Ibas a las carreras. Lulu Castro. Lulu, claro, y que a su vez también tu padre asistiría a alguno de ellos, ¿o no? No iba, porque no quería que yo me entusiasme, pero yo iba. Iba con Mario Giardini, con todos los amigos de mi papá. Mirá vos. Él no iba porque no quería que yo me entusiasme. Así que me volcaban para el fútbol. Y a todo esto, claro, jugando en los babis que se armaban en la pista de verano del Club Almagro. Exacto. Y también en Social se hicieron en mucho. Social, en Paraná. En Paraná, claro. Era con baranda. Se jugaba con la pared. Exacto. Eras muy bueno jugando. Eras ligero. Me la rebuscaba bastante. Bien, ¿Para qué equipo jugabas? Y acá jugué en el equipo que teníamos con Lucho Coronel, que lo armaba Poyoyo. Exacto. No me acuerdo cómo se llamaba el equipo, pero bueno, lo armaba Poyoyo, Videla. Mario. Pues que salimos campeones ahí en Almagro. Y después de ahí
fuimos con Julio Torrén, que armó Panadería Togar, fuimos a Panadería Togar. Sí, ganaron. A Paraná. No, perdimos la final con Avellaneda. Mirá vos, la cantidad de gente que se juntaba a ver esos partidos impresionante. Se llenaba. Y bueno, y después de ese año empecé a jugar para Avellaneda, para Julio Olivero y su papá, Solano Olivero, de allá del pueblo, y jugué siempre para ellos. En Avellaneda. Avellaneda. ¿Pero que después se jugó en cancha abierta o siempre para eso? Y después se hacían en cancha de césped. Correcto. En cancha de césped sin baranda. O sea que en las inferiores de la liga vos no jugaste mucho. Sí, ya ahí era chico, tenía 7 años, no jugábamos en cancha grande. Está bien. No jugué para ningún club. Cuando era tan chico, en cancha chica, no me acuerdo si los clubes armaban. Por ahí, capaz que no había para tan me parece chico. Que no había infantiles como hay hoy. Tenés razón. Y después en cancha grande, en las inferiores de Defensores, fui a jugar para un equipo de Pavón también, que jugué varios años. ¿Viajabas? Viajaba, sí. No iba a entrenar, entrenaba acá y jugaba allá. ¡Qué va! Y hay un momento determinado que te vas a Buenos Aires, a los clubes de primera división del fútbol nacional, ¿no? Sí. Fuimos a jugar con Defensores cuando se jugaba los miércoles, era un campeonato que se jugaba los miércoles, los mismos equipos de primera, pero no había reserva. Y fuimos a jugar con Defensores contra un equipo, no me acuerdo si era cuarta, quinta de Independiente, y bueno, ahí me hablaron para ver si podía ir a practicar, y bueno, fui unas series de práctica y quedé en Independiente. Estuve 2 años. Independiente de Avellaneda, uno de los grandes, de los 5 o 6 grandes equipos de la Argentina. Con Pepe Santoro, que hoy todavía cumplió 85 años, todavía está en Independiente, y el Chivo Pavoni, el uruguayo que jugaba de 3. Claro, gente los conozco porque mi viejo era Independiente, lo veía todo. Gente maravillosa, muy buena gente. Y bueno, estuve 2 años ahí. Tuve la suerte de jugar con grandes jugadores, Morales Santos, que después jugó en la selección paraguaya de fútbol. Qué linda experiencia, con Sergio Bernabé Vargas, que jugó en la U de Chile, atajó en la primera Independiente. Muy buenos jugadores. Y hay un momento ahí que con el tema del servicio militar, te tenés que volver a Ramallo. Sí, yo ahí ya me había ido me había ido de Independiente a San Lorenzo. A jugar a San Lorenzo. Y ahí jugué con Diego Monardi, que estuvo dirigiendo, me había mandado un par de mensajes. ¿Y vivías ahí en la colonia? No, ahí vivía en departamento con chicos de acá de Ramallo, el Tuta y Guillermo Tofiño. Con Guise y con José. Claro, y en ese momento había servicio militar, nos pusimos a escucharlo y al único que le tocó fue a mí al 928. José Luis y Guillermo se salvan por número bajo y a vos te toca y te tenés que volver. 928, que era 2 años en ese momento. A Ramallo nuevamente. A volver a Ramallo a tratar de salvarme. Bueno, se da toda esa situación y el automovilismo ahí ya estaba o no, todavía no. No, fue más adelante. Automovilismo debuté, ahí vengo, hago inferiores. O sea, para que yo quiero detenerme en esto. ¿Estuviste a un paso de debutar en la primera división? Yo creo que hubiese debutado en reserva, sí. Claro. Estuve a 1 año de hacer contrato. Claro. Y estaba bien. Ahí en San Lorenzo estaba muy tenido en cuenta. Llegué y jugué de titular siempre, que no había pasado lo que en Independiente jugaba de titular cuando echaban a alguno o se lesionaba. Pero San Lorenzo te tenían en cuenta, eras titular. Sí. Te volvés a Ramallo, bueno, se da todo el tema del servicio militar y ya ahí empezás a jugar al fútbol acá en Defensores. En Los Andes. Debuto en primera en Los Andes con el indio Zabaleta. Alberto Zabaleta. Y Luis Gissen. Luisito, sí. Claro. Fueron los últimos años de Fierro Benedetti. ¿Jugaste con Luis? Sí. No, lo que debe haber sido eso. Un crack, Luis, un crack. Claro. Se juntan 2 generaciones completamente diferentes. Sí. ¿Te acordás más o menos la formación del equipo? Y venía mucha gente de afuera. Claro.
Me parece que jugó Pablo Pacchioni de 6. Correcto. Luisito de 2. Me acuerdo de ese equipo. Sí. Que llegó a instancia importante también. Llegamos a semifinales del campeonato y por penales en cancha 12 de octubre perdimos con Rojo. O sea que se te da la oportunidad en el fútbol local de jugar en primera y todo, y bueno, seguir jugando acá en la zona, ¿no? Sí, porque después terminás en Defensores jugando. Sí, después fueron 1 o 2 años en los Andes y después ya fui a Defensores. ¿Y en Defensores jugaste también con la camada anterior o muy poco? Y jugué... Con Juani jugaste. Con Juani muchísimo tiempo. Juani Nurritegui, con Fava. Con Ernesto Fava. Con Ernesto. Y vos sabés que no, me parece que con Bocha de rival cuando jugamos acá en la cancha de los Andes, que yo jugaba para los Andes. Correcto. Con Bocha, todos los más grandes. Está bien, vos jugaste de rival contra ellos. Claro. Vos para los Andes, está bien. Sí. Y Luisito para los Andes también. Y Luisito para los Andes y Diego del Olmo. Mirá vos. Jugaron para los Andes. Qué linda experiencia esa también. Gente que jugaba muy bien al fútbol. Claro. Que han sobresalido, han ganado jugados regionales. ¿Cuántos recuerdos te habrán quedado también? ¿No? Muy lindo, muy lindo. Siempre me quedó el sabor amargo de no haber llegado ni hablar, porque estoy seguro que sé que me faltó constancia, no tengo dudas. Claro, quizás que después que pasó todo lo del servicio, que bueno, se hicieron los trámites para que sea más liviano todo, que te salvaste, en definitiva, que tendrías que haber vuelto. Claro. Y no volviste. Y es lo que pasa acá. Vos fíjate cuántos muchachos han venido a jugar de afuera acá y no se fueron más. Ramallo es una cosa... Te invita a quedarte. Te invita a quedarte. Sí. Y más si sos de acá, yo no sé qué es, pero bueno. Cuando estabas en Capital, si bien estaba con amigos, con José, con que se la pasabas bien, pero se extraña también. Sí, porque yo tenía que tomar 2 colectivos de donde vivíamos. Claro, a Boedo. Estábamos en la Croce y Sapiola y yo tenía que ir a donde está la cancha de primera hoy. Allá en el Bajo Flores. Enfrente de la Villa 1114. Claro, ahí, exacto. Bueno, yo tenía que tomar 2 colectivos para ir hasta allá. En ese momento no estaba la cancha, era el predio, que no estaba la cancha de primera, porque todavía estaba en Avenida La Plata. En Avenida La Plata, claro. Pero bueno, en ese momento estaba la villa, pero se podía andar. Sí. Y todo eso, cuando vos llegás acá, no lo tenés más y tenés la tranquilidad de estar en Ramallo. La atención de tu familia. Claro. La comida de tu mamá. Vieja, una diosa, vivió para mí. Hoy vive para mí. Qué lindo lo que decís también. Entonces... ¿Qué te vas ahí? No, y te emociona cuando la Por supuesto. Qué lindo. Escuchame, Fabi, y pasa el tiempo y no quiero dejar de hablar en esta entrevista del tema automovilismo, ¿no? Seguís en contacto y vas al taller permanentemente y hay un momento determinado que empezás a correr en lo que era el TC4000 acá en la zona. Claro. Bueno, mi papá nunca quiso que yo corra porque sabía el gasto que era, el tiempo que llevaba, porque lo hacían ellos el auto. O sea, lo hacen ellos. La familia Miniaco. Pero yo también la laburaba, prioridad era el auto de carrera. Yo andaba en bicicleta, pero corría en auto, ¿viste? Y el auto se hace porque mi abuelo empezó que vamos a hacer un autocarrera para Fabi, y la pelea, porque viste antes los padres e hijos se discutían. ¿viste? Sí. Hoy ya no, hoy nos mandan al psicólogo, pero en aquel momento estaban las discusiones. Mi abuelo y mi los papá planteos que se hacían. Discutiendo y cómo no va a correr, si corrí yo, corriste vos, porque él por lo menos que pruebe. Y bueno, mi abuelo tenía un 128 modelo 79, era año 88, y lo vende para que se haga el auto de carrera. ¿Qué? ¿Tu abuelo hacía Mi abuelo vendió el auto para que... ¡Qué va! Sí. Mi abuelo, un león, unas ganas de trabajar como un león. Claro, porque vamos a decir esto también, es cierto lo que decís. El tema del automovilismo lleva un dinero importante. Ya el solo hecho de tener que trasladar el auto el fin de semana para ir a correr tiene un gasto impresionante. Pero salía el 1% de lo que sale hoy. Claro. Hoy, antes en un taller con una peña se corría y hoy, imposible. Hoy tenés que hacer 100 peñas. Claro. Para correr en auto. ¿Y cómo fue el debut? Y el debut, bueno, se hace el auto, un Chevrolet 400,
íbamos a correr a Villa Constitución. Eran las 2 últimas carreras del año 88. 88, década del 80, hermosa. Había como 70 autos, 65 para esa carrera. Y así que imagínate, entraban 20 a la final A y los otros quedaban para la final B. Otros 20 a la final B y los otros quedaban afuera en el repechaje. Así que bueno, vamos a probar el sábado a la mañana y imagínate, es lo primero que me dicen, no me dijeron, suerte hijo, sí, vamos a debutar, sí, tranquilo, vamos a girar, no. Si estás a 30 centésimos de la punta, corres vos, si no corro yo, me dice mi papá. Así, una pequeña presión, pequeña, nada más. Imagínate, yo no había corrido nunca en ningún circuito, nada, había probado, pero en ruta, autos de carrera que había preparado. ¿En un circuito mi papá. nunca? No. Jamás. Así que, ¿Era el que estaba al lado del río, el circuito? No, ese de San Nicolás. No, es el de San Nicolás. El que era de San Nicolás. Y el otro empieza Constitución. Es el que había un arroyo. Correcto. Y la gente iba del otro lado del arroyo. Correcto. Y bueno, debutamos, salimos segundo, clasifiqué octavo. O sea que estuviste. Sí, el sábado estuve en los tiempos parecidos a los de mi papá. Él había andado 10 centésimas más rápido, así que me dice, no, corre vos. Bueno, con mi papá de acompañante. Así que bueno, dirigiéndome un poco, vos mirá lo que te... Pero bueno, más o menos uno tenía experiencia porque había andado de acompañante me había subido con gente que manejaba muy bien. Correcto. Y mi papá andaba muy bien también. Está bien. Había andado con ¿Vos fuiste acompañante de tu padre también? No en carrera, pero cuando yo salí a probar el sábado, primero manejó él. Claro. Me explicó por dónde había que ir. Está bien, mirá vos. Y clasifiqué octavo, salí segundo en la serie. Fue la serie más rápida, así que largó primero Carlito Filippini y segundo yo. ¿El día del debut? El día del debut. No. Y bueno, teníamos muy buen auto. Sí, bueno, pero había que manejarlo. Si hubiese manejado uno con más experiencia, ganaba. Pero bueno, largué y me mantuve segundo y terminó la carrera, y bueno. Se escapó un poquito el primero, todos 3 o 4 atrás mío que me querían pasar, pero ya te digo, tenía un motor tremendo y a partir de ahí se queda en el TC4000. Y ahí ya me quedo. Y fuiste campeón de la categoría. Eso fue en el año 98. Después yo voy como es el TC4000, corremos en San Nicolás en el año 88, la segunda carrera que corro yo, la última del año, y ahí salí cuarto. Así que bueno, muy bien. Para el otro año tenemos el número 9 o el 10, no me acuerdo. Así que después tuvimos el 5, tuvimos el 2 y en el año 98 salgo campeón. ¿Cuántas carreras se corrían por año? Y se corrían 10. 10 carreras. Entonces, sí. Era un movimiento impresionante lo que había. El automovilismo en la zona gusta mucho. Sí, en ese momento era terrible. Era furor. Sí, pero porque iba la familia. Claro. Hoy no podía ir a una carrera, te gastas. Vas solo y haces 100 kilómetros para ir a una carrera y te gastaste 100.000 pesos. Sí, solo. Sí, no con la familia. En aquel momento era mucho más viable poder hacerlo. Uno ganaría. Accesible. Se ganaba más plata. Sí, pero cambió la relación. Claro. Pero cambió todo, porque en el año, no sé, no estoy hablando tanto. Me acuerdo cuando corrí acá, después corrí en el 850 acá. Sí. Y cambiaron los motores. Y yo me fui a correr medio año a Roque Pérez y era empleado de Modermá. Claro, lo pudiste hacer. Fíjate, claro, empleado. Claro. Lo pude hacer. Me acuerdo que Gabriel me daba permiso allá estaba en Pérez yo y él me daba permiso el sábado para que salga un rato antes. Qué bien. Y yo me iba enganchado en un 140, me pasaban a buscar Cocheche Susundegui con un 147 enganchado el tráiler atrás. Qué linda es. Patina. Qué grande. Guasón Capri. Después yo me compré una camioneta y pasaban en la camioneta a buscarme y nos íbamos a correr. ¿Y dónde? ¿A la noche se dormían las camionetas? Ni hablar. ¿Qué vamos a hotel?
¿Qué va a ver? ¿Qué habla? Yo lo poco que tenía se lo ponía en la autocarrera. Para, como siempre, lo que me enseñaron, a tratar de andar lo mejor posible. Hay un momento determinado que probás suerte en la Fórmula Renault, que ya era, bueno, la elite del automovilismo a nivel... Y no podés seguir por el tema económico. Sí, fuimos a Río Negro a correr en una Dodge de Soto que era de la gente de Clavería. La familia Clavería. Modelo 62. Me acuerdo de qué color era celeste. Celeste, con Chuchi Liael, Luis Morales. Tenían una naranja también, me parece. Pero esa la habían comprado después nueva ellos y entre esto la vendieron y la compramos nosotros. Mira, en esa se fueron a Río Negro. A Río Negro, 19 horas. ¡Qué pasión, Dios mío, por el deporte, por el automovilismo! Y bueno, no, nos dimos cuenta que nos dijeron, van a gastar 700.000 pesos por carrera. No sé si era plata, era el sábado y ya habíamos gastado 3 millones. Claro. Me dice mi papá, trata de no golpearlo al auto, que hay que ver, esto cuando llegamos hay que venderlo. Claro. Y dicho, claro. Tenemos que vender, no podés. Nosotros no podemos. ¿Qué impresión te dio el correr tan cerquita del piso, no? Lindo. Porque siempre con autos más grandes, sí, pero todo eso es tipo Fórmula 1. Sí, muy lindo. Y después corría el TC2000, que corría el flaco. Y bueno, y yo venía décimo. Era la antesala del TC2000. Exacto. Venía décimo y faltaba una vuelta y agarré una mancha de aceite y me quedé colgado en un piano. Cuando llegué a los voces, mamá, no sabés lo que era Chichino. ¿Viste? No te perdonaban una. Claro, era muy competitivo. No podías cometer un error. No, nada. Gracias a Dios, muchos muy graves, muchos errores no he cometido. No, qué errores, por favor. Y arriba, ¿a qué velocidad fuiste más rápido? ¿En qué auto fuiste más rápido? Y en el Chevrolet, cuando fui a correr a Buenos Aires, que corrí con Diego Serra de acompañante. Con Diego. Alquilamos un motor a un tipo de Luján. Sí. Porque, viste, fuimos como corríamos acá nosotros, ¿viste? El motor nuestro, donde llegaba a la punta de la recta, se aflojaba la polea, se aflojaba el volante de motor, se aflojaba el embrague, ¿viste? Porque, claro, estábamos acostumbrados que era otra velocidad. En ese momento, allá creo que llegábamos 2.10, 2.13, a la punta de la recta del Autódromo de Buenos Aires. Lo están remodelando, ahora está quedando espectacular. Pero correr en el autódromo, qué emoción. O cubiertas radiales, torneadas. Vos sabés lo que es. Pero bueno, y alquilamos ese motor y clasificamos quinto y venía segundo. Y bueno, me tiro a pasar al primero, en medio nos rozamos y me tira agua en el parabrisas. Yo creí que era el motor, el radiador mío. Imagínate un motor alquilado que vale fortuna. Un motor claro, mirá vos todo lo que tenés que pensar en un segundo. El agua. Y paro. Atrás de los boxes, paro. Y porque digo, vamos a romper el motor. Y resulta que el agua era del auto de adelante. Era la Araña Gómez que venía ganando con un Failand. Y yo lo empujo de atrás, él medio me frena doblando. ¿Viste? Un tipo con mucha experiencia, un tipo que había corrido turismo carretero. Y yo freno atrás y lo empujo un poquito, eran tropas plásticas. Y, tenía miedo que, el motor había que devolverlo entero. Todo lo que hay que pensar. Sí. ¿Y por qué iban a correr ahí? ¿Era una carrera aparte eso o era un campeonato? Después que salimos campeón, nos invitaron. Está bien, en los 90, 98. Y se corría en San Andrés de Giles, que ganamos nosotros ahí. Ahí ganamos con el motor nuestro, pero era circuito de tierra, circuito corto. Correcto. Cuando vamos allá, se nos entró a aflojar todo. Claro, era muy estándar nuestro autito. Qué lindo cómo lo contás. Y si tenés que elegir los dos deportes, ¿con cuál te quedás? Y el automovilismo. Bien hecho, con dinero. Te hubiera gustado seguir. Claro, con plata. Y bueno, ahora, gracias, dentro de todo, corro con Leo Sanasi, agradecerle que me invita a él siempre para correr de binomio. Leo tiene un auto maravilloso, muy bien, como hay que tenerlo. Y despuntás el vicio ahí. Claro, salimos subcampeón el año pasado y ganamos por punto el campeonato, pero no ganamos carrera. Correcto. Entonces, bueno, no. Bien.
como es, salimos segundo, así que este año tenemos el 2. Fabi, yo lo que quiero es agradecerte en primer lugar que has aceptado esta nota, felicitarte por esto, porque realmente uno lo entiende cuando te lo cuentan. Me has contado algunas cosas fuera de lo que es la filmación, la presión que se da en un chico, hay que estar tanto jugando al fútbol en esos niveles, siendo muy joven, y después corriendo un auto. Realmente quería charlar contigo y que quede plasmado en un video, porque has hecho un sacrificio, aunque vos decís que no te faltó ese pedacito, lo has hecho de muy joven, has trabajado mucho, sos una muy buena persona, por otro lado, un tipo de gran corazón, has armado una linda familia, así que simplemente felicitaciones y a seguir adelante con la vida, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, Ariel, por la invitación. Muy Nos agradecido. ha quedado cualquier cantidad de temas. Sí, porque ya tenemos Tendríamos que 58. hablar de la peña esa que se hacía ahí en el taller, que fueron había fantásticas. Peña, que había 100, 150 personas. Leandro me contaba siempre. Sí, muy bien, hacíamos pollo, arrancó haciéndolo Miguelito Burguel, papá de Miguel Burguel. Sí. Bueno, el papá de él, que tenía un camión volcador. Y se hacían, iban todos. Tito Martín. Toda gente que hoy no está, Marcelo Rolandelli, toda la gente que hoy no está. Y no me quiero olvidar cuando también hicimos muy buenas campañas con Mario Negretti de preparador, que obtuvimos 3 o 4 subcampeonatos en el santafesino, acá, con un Gordini de él. Me acuerdo de eso también, sí señor. Lo hice debutar de preparador a Mario Negretti. Gracias, amigo, gracias. No. Gracias por este relato. Bueno, muchísimas gracias a vos y un saludo a la audiencia. Fabián Miniaco, Tatín, como lo conocemos todos, con una trayectoria en el deporte, en 2 deportes que son realmente complicados, difíciles, el fútbol y el automovilismo. Pasó hoy por Patrimonio Ramayense, el agradecimiento para él, y gracias a todos ustedes por estar del otro lado, por visualizarnos. Decirles que si te gustan los capítulos de Patrimonio Ramayense, suscríbete al canal, que es totalmente gratuito. Gracias por estar del otro lado y nos volvemos a reencontrar en una nueva edición aquí, en el canal de YouTube Patrimonio Ramayense. Patrimonio Ramayense.